Me asaltan ciertos recuerdos, estando el doctor Fernando Hinestrosa en vida, en este mismo sitio, cuando preparábamos las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, tuve la ocasión como ministro de Gobierno de ese entonces de presentar aquí el proyecto de nueva Carta de Derechos que el Gobierno llevaría a la Constituyente. Recuerdo que fue una enorme discusión en aquel entonces. Derechos que hoy vemos con tanta naturalidad, el libre desarrollo de la personalidad, todo el tema de las características de la familia, lo que ha venido evolucionando alrededor del tema del aborto, de la eutanasia, ahora las parejas del mismo sexo, todo eso estaba predeterminado en aquel momento y luego desde este salón lo que anunciamos era la irrupción de verdaderamente un cambio importante y profundo en Colombia. Lamentablemente hay vagones de ese cambio que se han quedado atrás. La promesa del 91 era la paz. Yo creo que los fundamentos de la paz están ahí intactos en la Constitución del 91, pero ahora tenemos que aterrizar, tenemos que cerrar ese ciclo constitucional. Se me invita a hablar del tema del posconflicto, que implica por definición una mirada al futuro. Yo voy a tomar solo 2 o 3 temas relevantes. El doctor Henao va a hablar de la difícil situación de la justicia transicional, va a explicar las características de lo que el Gobierno ha acordado y señalará cómo ha sido un diseño de justicia robusto que ha resistido las críticas. Falta, por ejemplo, la designación de los magistrados, que es un tema central para brindarle confianza a los colombianos, pero creemos que es una solución razonable y que tiene, por cierto, elementos inéditos en el tratamiento de conflictos de tan larga duración, tan dolorosos como el colombiano. También hay que hablar, obviamente, del futuro que arranca de la necesidad de brindarle seguridad y garantía tanto a las FARC como a las demás personas involucradas en este proceso de paz. Seguridad jurídica, estabilidad de los procesos. Y eso me lleva primero a entregar a ustedes unas reflexiones y unas palabras sobre la polémica de ayer, para que comencemos, dijéramos, por ese examen del futuro desde el momento, desde la coyuntura actual. Como ustedes se han enterado, ha surgido una enorme discusión, a veces un tanto confusa, me parece, sobre posibilidades que brindaría la calificación del acuerdo final con las FARC como un acuerdo especial a la luz de las normas del derecho internacional humanitario. Es un tema relativamente poco conocido que apenas aflora ahora. Luego también se ha hablado de la posibilidad de incorporar el acuerdo final al llamado bloque de constitucionalidad, para que sirva de parámetro de evaluación constitucional de los desarrollos normativos que se desprendan de lo que se acuerde en La Habana. Se ha hablado también de otra hipótesis, una especie de declaración del gobierno colombiano ante las Naciones Unidas, comprometiéndose al desarrollo de lo acordado, todo eso en aras de brindar, repito, seguridad jurídica a los acuerdos, tema que es importante no solo para las FARC, sino también para nosotros, para el gobierno, y repito, para los distintos protagonistas que van a tener que involucrarse, por ejemplo, en los temas de los cuales hablará el doctor Henao sobre la aplicación de la justicia transicional. Entonces, quiero señalar lo siguiente: estas ideas que han surgido, el gobierno las mira con apertura mental, no cerramos la puerta. En efecto, estamos discutiendo en este momento en La Habana las posibilidades que puedan derivarse de esas ideas, del acuerdo especial, de la incorporación al bloque de constitucionalidad, de la incorporación de todo el acuerdo al ordenamiento constitucional colombiano. No cerramos la puerta, pero son materias de discusión hoy en La Habana, y yo no quisiera, por tanto, entrar en una controversia sobre los detalles, la potencialidad, las posibilidades de esas fórmulas. Estamos estudiando fórmulas y estamos dispuestos a impulsarlas en aras de brindar la mayor seguridad a los acuerdos y la mayor estabilidad jurídica posible. Pero lo que sí quisiera
con toda claridad es señalar cuál es el marco en el cual el gobierno concibe el desarrollo de esas ideas. Acuerdo especial, bloque de constitucionalidad, declaración ante Naciones Unidas. El marco conceptual para nosotros es el siguiente: cualquiera sea el mecanismo que se adopte, no puede significar que se elimina la refrendación popular. Ninguna de las fórmulas que está siendo estudiada puede conducir a que se elimine el pronunciamiento del cuerpo ciudadano. Recordemos que las FARC y el gobierno convinieron la necesidad de una refrendación en el llamado Acuerdo General de La Habana. Para el gobierno esa es una refrendación popular. Esa fue la postura del presidente Santos frente a los colombianos. Dijimos que los colombianos tendrían la última palabra y lo reafirmamos. Ese es un compromiso firme. Por lo tanto, que haya claridad. Ninguna de estas ideas puede significar que el gobierno desiste de consultar a los ciudadanos sobre las bondades de lo que logremos acordar en La Habana. El asunto es mucho más simple que la creatividad instrumental en lo jurídico. En mi opinión es mucho más simple. Es claro como el agua. Solo será sostenible un acuerdo que cuente con base ciudadana, que cuente con un respaldo importante de los colombianos. Más que creatividad jurídica, repito, lo que necesitamos es convocar al ciudadano, a la población. Es eso lo que da verdadera legitimidad y es eso lo que da sostenibilidad jurídica, más allá de los elementos instrumentales que están siendo discutidos ahora. Ahora, segundo punto importante, el ingreso de lo que se acuerde en La Habana al régimen constitucional, bien sea mediante una herramienta ordinaria o extraordinaria, debe hacerse cumpliendo requisitos que satisfagan la esencia de nuestro Estado de Derecho. Ni el acuerdo especial, ni la idea de una especie de tratado, palabra que se ha venido utilizando de manera muy impropia, pueden llevarse a cabo sin acudir a los órganos competentes. Creemos que el Congreso y la Corte Constitucional son instituciones claves para alcanzar la deseada seguridad jurídica. No podemos pretermitirlas. La Mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución. Sabemos que van a ser necesarias reformas constitucionales, eso va a ocurrir. El compromiso del gobierno es promoverlas y convocar a los órganos competentes para lograrlo. Para que esté claro, en La Habana no se hará una constitución en la sombra. Creemos firmemente en el plano político y también en el plano de las competencias jurídicas, que es el gobierno el que ha asumido y debe asumir la responsabilidad de las negociaciones, como lo viene haciendo. Una vez concluida esa tarea, que es de competencia exclusiva del gobierno, si logramos un acuerdo, entran en juego los contrapesos, la ciudadanía, como lo he dicho, el Congreso, la Corte Constitucional. No es conveniente para Colombia alterar este orden lógico, esta secuencia lógica. Quien tiene la competencia y la responsabilidad política para conducir la Mesa de La Habana es el gobierno, es exclusivamente el gobierno. Además, es preciso recordar que para el gobierno nada está acordado mientras no esté todo acordado. Esta no es una especie de táctica negociadora. Profundicemos en lo que estamos diciendo. Lo que quiere decir esto es que para satisfacer el interés de la gran mayoría de los colombianos, el acuerdo debe contener garantías para las FARC, para la ciudadanía, para la sociedad. Es la evaluación completa de lo que se acuerde, lo que debe provocar la opinión de los ciudadanos. Por eso no puede despedazarse lo acordado. Nada está acordado mientras no esté totalmente acordado. El equilibrio interno del acuerdo debe ser examinado de manera integral.
En este orden de ideas, aunque se han dado pasos sustanciales en el logro del acuerdo, tenemos 4 capítulos de la agenda ya acordados, aun cuando se han dado esos pasos esenciales, primero lo que falta es determinante, es el fin del conflicto, la dejación de las armas, el cese del fuego, la reincorporación de la guerrilla a la vida civil y los mecanismos de implementación. Lo que falta es demasiado delicado y es prematuro obligar a la rama judicial a pronunciarse sobre algo que tendrá efectos sobre un acuerdo futuro que aún no existe. El orden lógico, lo repito, es el siguiente: el gobierno construye con las FARC un acuerdo digno en La Habana y luego entrarán los controles, entre ellos los del cuerpo ciudadano. Tomar anticipadamente decisiones que afecten a un acuerdo que no ha concluido me parece que es un error. Y por último, como lo hemos dicho varias veces, creemos y estamos seguros que esta sociedad abrirá con generosidad las puertas de la democracia a las FARC, una vez dejen las armas y decidan ingresar de manera genuina al ejercicio de la política civil. Ese es el elemento central: ingreso a la política civil sin armas. No es conveniente que la participación de las FARC comience a ocurrir antes de dar ese paso, a riesgo de mezclar nuevamente política y armas, experiencia de los años 80 que Colombia no puede repetir. Las opiniones de las FARC las recibimos con inmenso respeto, las recibimos en La Habana, ese es el sitio adecuado. Una vez transcurra un proceso de dejación de armas transparente, de cese de fuego definitivo, de reincorporación a la vida civil, esta sociedad abrirá los brazos a las FARC. Pero nos parece que precipitar y adelantar la presencia de las FARC en los órganos de decisión del Estado es realmente un error. Esa línea no puede perderse. Todo este esfuerzo depende de que cese la presencia simultánea de armas y política. Ese es el verdadero fin último de lo que estamos haciendo. Ahora trabajemos un poco sobre lo que viene, qué temas siguen, y repito que solo voy a tratar, en función del tiempo, de tratar 2 o 3 temas centrales: el de la reforma rural integral, el problema de la droga y algo sobre la recuperación de la política. El doctor Henao hablará de los temas de justicia. El primer tema, el tema rural. Si ustedes miran la agenda de La Habana, de los 6 puntos, 5 son puntos que llamaríamos funcionales, mientras que el punto material es el de la reforma rural. Realmente ahí el acuerdo contiene normas sustanciales para una transformación del campo. ¿Por qué? ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque el origen del conflicto se sitúa en el campo y se perpetúa a partir del campo, aún ahora pese al proceso de urbanización en Colombia. Yo suelo decir que un joven que mata en una fiesta para robarse un celular puede ser el hijo de un desplazado de la vida rural. Luego, la conectividad entre los conflictos originados en el campo y la vida urbana todavía se mantiene. No hay duda hoy sobre cómo el origen del conflicto proviene de luchas agrarias de hace 50 años que se han perpetuado y que han generado esta larga confrontación en Colombia. Lo que quiero decir con esto no obedece a la llamada teoría de las causas objetivas de la violencia. Nosotros no compartimos esa idea. Pero la otra cara, hay quienes dicen no, simplemente la guerrilla es una organización criminal dañina, es un acto de voluntad de creación de un grupo para hacer el mal, para violar la ley. Nosotros creemos que hay una tercera hipótesis, que no es una especie de sincretismo de 2 hipótesis como por salir del paso. Sí creemos que hay elementos que objetivamente han contribuido no solo al nacimiento, sino a la perpetuación de este largo conflicto. Habitualmente, en Latinoamérica surgieron movimientos guerrilleros que desaparecieron más temprano que tarde. La perpetuación del conflicto en Colombia obedece a causas de distinta naturaleza, el narcotráfico entre ellas, claro está,
pero es evidente que tenemos un problema central en el campo, lo que los españoles suelen llamar una asignatura pendiente. No solo el campo se ha estancado, sino que ha ido regresando. Hay una involución del desarrollo del campesinado, además mezclado con el tema del narcotráfico, que ha contribuido a mantener viva la lucha armada en Colombia. También, claro, hay un designio criminal de las organizaciones que se arman para combatir, pero creemos que hay una confluencia de elementos que permiten señalar que al lado de las carencias por déficit social se agregan las dificultades, además de diseño institucional, por fallas en las políticas públicas. Último hallazgo que ha señalado la senadora Claudia López en el libro que acaba de lanzar en la Feria del Libro, sobre cómo también hemos tenido una mirada limitada. No es solo un problema de carencias sociales, sino de desarrollos institucionales, de políticas públicas y de la manera como ejercemos la política en Colombia. Por lo tanto, situados allí y reconociendo el papel del campo en la gestación y perpetuación del conflicto, logramos un acuerdo que hemos denominado Reforma Rural Integral. El campo es el vagón que se ha quedado suelto y más bien que está marchando en contravía en el desarrollo nacional. El diagnóstico es muy sencillo, yo no voy a ahondar en cifras, todos lo sabemos de alguna manera, intuitivamente lo tenemos claro, pero cuando uno va a las cifras, la situación es incluso peor de la que uno pudiera haber imaginado. Primero, hay elementos claros de concentración de la propiedad de la tierra en Colombia. El 4.2% de la tierra pertenece al 67.7% de los propietarios. Y estamos hablando aquí de fundos de menos de 5 hectáreas. Mientras que el 46% de la tierra, que corresponde a propiedades de más de 500 hectáreas, está en manos de ni siquiera el 1%, el 0.4% de los propietarios. Luego, la deformación en materia de participación de los colombianos en la propiedad del campo es evidente y es un obstáculo para el desarrollo. No solo es un problema de las FARC, es un problema de Colombia que tenemos que resolver. Y el uso del suelo es también altamente irracional. Hay 42 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, que permitirían 21 millones aproximadamente para agricultura y otros 21 para la ganadería. Pero la cifra es aterradora, hay 43 millones de hectáreas en ganadería extensiva, solo 3.8 tienen un uso agrícola y 7.3 millones de hectáreas están improductivas, están en manos de paramilitares, están en manos de personas que usan la tierra más con propósitos políticos o de dominación regional y local, y no para contribuir al desarrollo de Colombia. Estos son hechos reales. Esto significa, para desmitificar el proceso de paz, que en los 3 temas que voy a tocar aquí, no se trata realmente de una negociación en la que uno entregue instituciones a cambio de fusiles. Eso no es lo que está pasando en La Habana. Lo que estamos haciendo en La Habana es algo que por definición es conveniente para el país, que queremos hacerlo y aprovechar la oportunidad para liquidar este conflicto. Y en ese sentido conversamos con las FARC, pero estamos hablando de programas y decisiones que son necesarias para el país, que son útiles, que son convenientes. Es claro que el problema del campo está pesando demasiado en Colombia, y si a esto agrega el deterioro de las cifras sociales, el incumplimiento de la ley, los problemas de carácter laboral, ahora problemas de uso del suelo en relación con la minería ilegal, lo que tenemos es un panorama que nos obliga, ojalá, repito, con las FARC para superar el conflicto, pero que es además una obligación del Estado aún si no hubiese conversaciones en La Habana. Y a eso agreguemos que el 40% de los predios en Colombia son informales, carecen de titulación, el catastro es un desastre, no sabemos qué tierra tenemos, no hay una delineación clara, estratégica de la tierra. Luego, todo esto que es lo que se ha pactado en La Habana, me parece que tiene sentido por sí mismo, pero además contribuye, repito, a superar el conflicto. Por lo tanto, en la reforma rural integral tiene un alto contenido reparador. Hay una situación que tenemos que reparar y superar, y esa es una obligación de los colombianos, es una tarea que no hemos hecho. Pero claro, allí surge una muy interesante discusión. Hay quienes dicen, no,
realmente esto de dar acceso a la tierra, las viejas reformas agrarias han fracasado, es el momento de la gran industria, de la gran inversión. Hay que desaparecer esas ideas sobre limitación de la tierra, el número de hectáreas. Aquí lo que se necesita es inversión masiva. Lo importante de lo acordado en La Habana es que después de este elemento reparador que es imprescindible para superar el conflicto, ha quedado abierta la posibilidad de que en determinadas zonas haya realmente desarrollos agroindustriales, que también son necesarios. Todos nuestros vecinos se están preparando en ese campo para acometer la tarea de brindar alimentos a la humanidad cuando se nos viene una escasez de alimentos futura, a la vuelta de la esquina. Colombia no la puede dejar ese tren. Es claro que también tenemos que trabajar en el desarrollo agroindustrial del campo, pero ni el acuerdo lo impide, ni la capacidad que tenga el Fondo de Tierras para dar acceso a campesinos que carecen de ellas o familias que no alcanzan niveles de supervivencia, no se ve limitada por la posibilidad de desarrollos nuevos en zonas prácticamente inexplotadas. Y además, a diferencia de las reformas agrarias tradicionales, en Colombia, en el fondo del mal el bien palpita. Hay una situación concreta de carácter histórico que ha confluido en la presencia de tierras en un volumen importante, tierras buenas, productivas, en manos ilegales, en manos de organizaciones sucesoras del paramilitarismo, en manos de personas que han fraudulentamente arrebatado la tierra o que han desplazado campesinos. El Estado tiene la obligación moral y jurídica de recuperar esas tierras. Luego, un insumo muy importante del Fondo de Tierras vendrá solo de decisiones estatales, de tal manera que no hay que acudir a las viejas ideas de hace 20 o 30 años de expropiación sin indemnización o de pago con bonos a largo plazo. La verdad es que hay tierra buena, que permite además no repetir la historia nefasta de enviar a los exguerrilleros y campesinos a lo que se llamaba tumbar monte en la periferia de Colombia, generando el desastre ecológico que hoy estamos padeciendo. Con esto simplemente agrego que la ruta de la reforma rural integral se desenvuelve, y así fue pactado, dentro de los linderos del Estado de Derecho occidental. Claro que hay que hacer reformas, y reformas de carácter constitucional, pero allí no ha habido, dijéramos, un atropello estalinista a la propiedad de la tierra. Los mecanismos que se utilicen para crear el Fondo de Tierras y darle participación a los campesinos son mecanismos que están dentro de la esencia del Estado de Derecho. Y el siguiente tema, pensando en lo que se nos viene, que es el del narcotráfico, realmente están emparentados en la medida en que parte de los elementos de desarrollo territorial a base de participación ciudadana que provienen del punto 1 se extienden a la erradicación manual y voluntaria de los cultivos ilícitos como el primer escalón de una nueva política en materia de lucha contra el fenómeno mundial de las drogas. ¿Qué quiero decir? Una nueva política, lo dijo el presidente Santos recientemente en Naciones Unidas, se compone básicamente de 3 elementos. Primero, recuperar una mayor dosis de soberanía para los estados a fin de manejar este complejo problema con mayor amplitud en las decisiones nacionales. Hoy estamos atados a convenciones que fueron decretadas hace 50 años, cuando la ilusión del triunfo de la llamada guerra de las drogas todavía existía. Lo que ha ocurrido 50 años después es que esa arquitectura de convenciones internacionales obligatorias ha hecho crisis, realmente no se ha logrado superar la llamada guerra contra el narcotráfico. Luego, cada país necesita un espacio más amplio para tomar sus decisiones nacionales. Ejemplo claro, no tiene hoy sentido penalizar, llevar al Código Penal a campesinos que simplemente cultivan la tierra con coca. Eso no tiene sentido, eso no ha dado resultado, eso no produce ningún efecto positivo. En segundo lugar, la graduación escalonada de la política, y en el Acuerdo de La Habana así se plasmó, se basa principalmente en un proceso de participación de las comunidades para que a base de acuerdos voluntarios comencemos una tarea de sustitución de cultivos con fundamento en la erradicación voluntaria a partir de esas comunidades. La sustitución de cultivos es una vieja idea.
Lo que es nuevo es que eso solo será posible si cancelamos el conflicto. Es la oportunidad del fin del conflicto la que hace pensar que este tipo de procedimiento sea útil, pero no hemos renunciado como Estado a las acciones necesarias en caso de que lo sean. El siguiente escalón es, si no hay acuerdo con las comunidades, habrá erradicación forzada, pero primordialmente de carácter manual. Y en cuanto al tema de la fumigación, el Estado, el gobierno delegado en La Habana, se reservó en casos extremos la posibilidad de fumigar si llegase a ser necesario. Entre tanto, hubo decisiones aquí de carácter judicial y del gobierno que suspendieron la fumigación. Ahí hay uno de los famosos mitos que se le han vendido equivocadamente y en forma mentirosa a la sociedad colombiana. Nadie negoció la no fumigación en La Habana, basta leer los acuerdos. El gobierno hizo la reserva de que mantenía viva la hipótesis de la fumigación, pero que sí quería acudir, primero, como lo he dicho, a un trabajo sobre la base de la participación de las comunidades para lograr erradicación voluntaria en un proceso de sustitución de cultivos que tenga por fin resultados como lo esperamos. No para que no haya un solo narcotraficante al otro día. Firmado el acuerdo no es que desaparezca el fenómeno por completo, pero si logramos sacar la gasolina que brinda un grupo armado como el de las FARC, me parece que damos un paso gigantesco, con mayor razón cuando las FARC en el acuerdo firmado por ellas se comprometieron a romper todo vínculo con esta actividad y a cooperar con el Estado en la superación del fenómeno mundial de las drogas. Está allí, está firmado. Esa manifestación fue hecha ya por las FARC. Lamentablemente hay una dosis de mala noticia que tenemos que afrontar. Los cultivos vienen creciendo. Se ha tratado de mezclar las conversaciones de La Habana con el crecimiento de los cultivos. No es cierto, pero sí hay una tarjeta amarilla. Tenemos que hacer un examen sobre lo que está ocurriendo. Es evidente, es cierto que hay un crecimiento de los cultivos y eso requiere que aceleremos la toma de decisiones en esta materia en la línea que hemos pactado, que creemos que es la más racional. Y el tercer elemento de este trípode es el del consumo, donde prácticamente ya se ha abierto en el mundo la idea de un tratamiento de política médica social y no un simple tratamiento represivo para los consumidores. En esto se han dado pasos, Colombia los está dando, y en el Acuerdo de La Habana se ha plasmado también ese concepto de consumidor como objeto de una política social con fundamento médico y científico. Y luego el último tema, y con esto ya termino, el llamado punto 2, nueva apertura política. En materia política lo que vamos a tener es un inmenso desafío. Yo sostengo que la fuerza más conservadora en Colombia han sido las FARC. Las FARC han impedido el florecimiento de visiones alternativas de izquierda en Colombia democráticas. Las FARC han producido el daño colateral de mover el país hacia soluciones autoritarias y de fuerza, como un acto sencillamente de defensa frente a la agresión. Y ese es un error. Pero es predecible que desaparecida esta fuerza restrictiva, la política en Colombia va a ser más abierta, va a ser más ideológica, va a ser más controversial. El acuerdo en La Habana no significa que ahora todos somos borregos unánimes, que vamos a ir por un caminito atendiendo órdenes, al contrario, yo creo que se va a vivificar la política, pero tenemos que estar preparados para una política mucho más activa, más ideológica, yo diría que más dura. Creo que eso es lo que se viene. Y ahí surge una enorme pregunta. ¿Este sistema actual está preparado para eso? Este sistema en el que directivos centrales en Bogotá hacen la alta política y saben lo que ocurre en la vida local, saben de la cooptación de la vida local por parte de organizaciones criminales, saben del uso de la violencia y del desplazamiento con ánimo político, saben de cómo esas organizaciones criminales influyen en las votaciones, pero es una especie de miopía selectiva. Próceres en Bogotá y luego no asumen ninguna responsabilidad de lo que ocurre en la vida local. Si no logramos cambiar esa correa de transmisión para que las grandes decisiones nacionales convoquen también en la vida local y generen
marcos de responsabilidad de los líderes nacionales, no vamos a estar suficientemente preparados para lo que se puede venir en términos de una discusión mucho más ideológica. Por eso pactamos la nueva apertura política, porque es necesario dar el paso de la limpieza de la política, de la lucha contra la corrupción, de airear el ejercicio de la política para algo mucho más incluyente, más legítimo, más genuino, más democrático. Eso es lo que permite una fase que será una fase de discusión mucho más aguda, pero también más limpia, es lo que esperamos. Es un desafío también para los partidos. Lo que está ocurriendo ahora no resiste una discusión de esta naturaleza ni un enfoque en el que la política va a tener que cambiar. Y por eso en el punto 2 acordamos una serie de acciones para generar cambios en la estructura electoral, en el funcionamiento de los partidos, cambios que no se hacen con las FARC. Lo que hemos hecho es desatar procesos para que con todas las fuerzas políticas los colombianos discutamos, y las FARC sin armas y en paz, cuáles son las características de un esquema nuevo de la política, mucho más democrático y más abierto. Ahí viene, creo yo, la mayor disyuntiva para el posconflicto, ¿qué es lo que sigue? Lo que creo que se le va a abrir a Colombia es una especie de Y, una disyuntiva. Porque el conflicto existe, y el conflicto no se supera simplemente firmando en La Habana. El conflicto va más allá de las FARC. Hay que reconocer que hay un conflicto social en Colombia, y hay que reconocer que los niveles de inequidad de esta sociedad son insostenibles, y ese tema está ahí. Ese tema no son las FARC, ese tema es de nosotros, y lo tenemos que afrontar. Luego, ahí habrá una disyuntiva. ¿Cuáles son los caminos? Uno, el camino de continuar en esta vía del diálogo y la democracia para administrar racionalmente un conflicto que existe y que solo superaremos entre todos a través de mecanismos democráticos, con una visión más incluyente del poder. Ese es un camino racional, sin populismo, pero que atienda las urgencias y las necesidades de muchos colombianos. Es lo que yo suelo llamar una paz grande. La paz chiquita es cerrar los fusiles, ese no es el tema. La paz grande es cómo afrontar una discusión que vendrá, que va a ser conflictiva y que exige, en mi opinión, y ese creo yo que es el camino, mayores niveles de equidad, de inclusión y de democracia. ¿Cuál es el otro camino? Pues el del autoritarismo, volver a lo mismo, no cambiar ninguna estructura, reprimir, utilizar simplemente la fuerza del Estado, sin razón, y no la razón que da la fuerza. Me parece que ese otro camino es el que está también a la mano de los colombianos en lo que creo que va a ser una disyuntiva próxima. Ese camino implica, como diría Lampedusa, que todo cambie para que nada cambie. Muchas gracias, señores. Doctor de la Calle, muchas gracias. Le voy a pedir 2 minuticos más solamente, doctor de la Calle, que hay muchas preguntas. Algunas han sido presentadas por Twitter, pero no sé si alguien en el auditorio, 2 personas, me pueden ayudar con una pregunta puntual que pueda ser contestada por el doctor de la Calle, por alguno de los miembros de nuestra mesa. ¿Alguien quiere hacer una pregunta particular? Aquí hay una. ¿Tienes micrófono? ¿Me das tu nombre, la facultad? Buenos días, muchas gracias por la presentación. Soy docente investigadora de la Facultad FIGRI. Mi nombre es Irene Cabrera y doctor Humberto de la Calle, quisiera que tal vez discutiera un poco el tema de la concentración. Hay bastantes lugares comunes y desviaciones al respecto, entonces me gustaría que hiciera algunos comentarios al respecto de estas zonas de concentración que se están planteando, digamos, para ponerle fin al conflicto. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Alguien me puede ayudar? Una última pregunta. Buenos días, mi nombre es Nicolás Castrillón de FIGRI. Mi pregunta es, ¿qué pasaría
Si ya sea por abstención o voto negativo, el plebiscito no pasa, no procede. Muchas gracias, doctor de la Calle. Le sumo una tercera pregunta y le damos la palabra. En Twitter nos preguntan mucho qué mecanismos especiales se van a diseñar para promover no solamente los acuerdos, sino, dado el caso de un plebiscito, lograr una votación favorable. Muchas gracias. Irene, estás hablando de las llamadas zonas de concentración de la guerrilla, no de la concentración de la tierra. De la guerrilla. Sí, de la guerrilla. Bueno, entonces, dijéramos, este es un tema que también está en discusión. Como bien lo dice Irene, pues ha salido y hay información muchas veces equivocada. ¿De qué se trata? Bueno, lo primero, el punto 3 de la agenda se llama fin del conflicto, que contiene determinados subpuntos. Uno de ellos es el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Allí cada palabra pesa mucho. No es solo cese de fuego en el sentido militar, sino de hostilidades. Es decir, tiene que terminar la extorsión, por poner solo un ejemplo. Tiene que terminar el involucramiento en el narcotráfico, actividades de minería ilegal. Es cese de confrontación militar y de hostilidades, bilateral y definitivo en el sentido de que es el fin de la guerra. Para que eso se logre son necesarios mecanismos de verificación y monitoreo, que por fortuna ya Naciones Unidas, a través de la resolución conocida del Consejo de Seguridad, ha puesto en marcha y están comenzando los preparativos para esos mecanismos de verificación y monitoreo. ¿Cómo puede garantizarse esa verificación y monitoreo para establecer que las partes cumplen de verdad, auténticamente, el cese del fuego? Se requiere algún tipo de ubicación de la guerrilla en determinadas zonas. Es algo elemental que ha ocurrido en todos los procesos. Realmente es muy difícil, y más en la geografía colombiana, que Naciones Unidas pueda comprometerse en la verificación si no tiene también un esquema de ubicación que además proteja, que permita proteger a quienes dejen las armas, quienes alegan con razón que tienen riesgos frente a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Reclamo de las FARC es totalmente legítimo. La discusión sobre esas zonas entonces implica, yo diría, tres cosas: el número de zonas, el área de cada una y su ubicación, y luego el funcionamiento. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? El número de zonas. Hay distancias, esto es normal. Dijéramos, las FARC buscan el mayor número de zonas y el Estado quiere tener una cosa controlable. Me parece que la palabra importante aquí va a ser la de Naciones Unidas, que es la que tiene que disponer de los recursos materiales y humanos para realizar la verificación y el monitoreo. Esto no es cualquier cosa, no es tan fácil en los países CELAC encontrar el número de personas verificadoras que se necesita. Los países, casi ninguno tiene experiencia en esto. Hay una organización argentino-chilena que se llama Cruz del Sur, que tiene experiencia, y Uruguay es el país del mundo con mayor experiencia en este tipo de operaciones. Pero usted sale de allí y los demás países CELAC no tienen realmente gente experimentada. Seguramente habrá presencia simbólica o de algunos oficiales, pero el grueso de personas no es tan fácil de conseguir. Estamos hablando de un país grande. Esta va a ser una operación inmensa de verificación. Luego, el número de zonas, en mi opinión, realmente va a depender de la realidad. Esta no debe ser una discusión teórica. En El Salvador ocurrió lo mismo, había una enorme distancia entre el Frente Farabundo Martí y el gobierno, y fue Naciones Unidas la que dijo: mire, yo tengo estos recursos y me puedo comprometer a esto. Y sobre el área misma, dijéramos, las FARC han dicho: no, es que nos quieren llevar como a una especie de cárcel. El problema del área también, en mi opinión, no debería ser una discusión teórica. El área debe ser verificable, y eso también depende mucho del experticio de Naciones Unidas. Si uno tiene un área enorme, pues no va a poder asumir los compromisos de una verificación eficaz. Luego uno tiene que encontrar áreas adecuadas a una finalidad, que es, por lo tanto, la capacidad de verificación. Y luego el funcionamiento de las zonas, ahí tenemos algunos tipos de diferencias.
que sin embargo yo creo que vamos a superar, porque, dijéramos, hay problemas de relación de las fuerzas que entran y se ubican en las zonas para proceder a la dejación de armas, relación con la población civil adyacente, donde creo que lo que hay es que establecer unas normas de comportamiento que garanticen, como lo dije ahora, que no haya mezcla de armas y política. El tema fundamental es que haya un proceso transparente y confiable de dejación de armas, con una fecha definida, que los colombianos sepamos cuándo termina de verdad la dejación de armas para que las FARC, con toda libertad y con garantías, entren a hacer política en todo el territorio nacional. Dijéramos que esos son los rudimentos o los elementos de lo que se está discutiendo. Allí hemos avanzado, falta tomar decisiones, yo confiaría en que es posible, pero naturalmente que nunca hago predicciones en esta materia porque el tema es suficientemente complejo. Bueno, el segundo tema era el de… ¿La votación del referendo? ¿Qué pasa si se pierde, sí, creo? El caso en Guatemala, la participación en el referendo fue solo del 20% y ganó el no, lo cual significa que la pregunta es pertinente y no solo nos la tenemos que hacer todos los colombianos, sino también las FARC. Yo a veces pienso que el mayor riesgo ni siquiera es de la negativa, del voto negativo, el mayor riesgo es la irrelevancia. Me parece que el exceso de paso del tiempo ha ido disminuyendo el interés de los colombianos en las conversaciones de La Habana. Y el principal enemigo podría ser la irrelevancia, no el voto negativo. Yo les contaba, ahora le contaba al señor decano y al rector que por fortuna me tocó asistir al juego de béisbol con presencia del presidente Obama en Cuba. Dijéramos que había 20.000 cubanos en ese estadio, la mayoría jóvenes, una cosa muy sorprendente. Cuando suena el himno de los Estados Unidos, el aplauso fue fervoroso. Fue realmente una cosa históricamente a la vez sorprendente y emocionante. Después de unas relaciones tan accidentadas entre Cuba y Estados Unidos, la presencia del presidente y los acuerdos que se abren han generado una oleada de entusiasmo. Yo creo que en Colombia puede pasar lo mismo. Yo no soy tan pesimista. Me parece que si logramos un acuerdo equilibrado, los colombianos le darán su apoyo. Creo que Colombia está fatigada de la guerra y yo me atrevería a pensar que puede suceder al contrario, una oleada de entusiasmo que le dé esa solidez que requieren los acuerdos, que, repito, no depende tanto de la instrumentación jurídica, sino del sentimiento de los colombianos. En el año de 1957 se realizó el llamado plebiscito que creó el Frente Nacional. Después ha habido discusión académica sobre las bondades o defectos del Frente Nacional, no interesa, pero si nos situamos en ese momento, nunca se han logrado mayores niveles de participación electoral en Colombia en proporción a la población que el año de 1957 con ese plebiscito, que fue un verdadero hecho nacional. Yo todavía confiaría, yo confío en que si logramos un acuerdo razonable, ese sea un hecho nacional que realmente mueva los resortes de los colombianos. Es lo que le podría decir ahora, yo no soy capaz de hacer predicciones, pero realmente tengo una inmensa confianza en eso. Ahora, sobre los mecanismos de discusión para la participación en una referendación popular, me parece que una cosa clave es que haya una gran limpieza en las reglas de juego. La oposición tiene que tener la plenitud de las garantías de que va a haber una discusión razonada, razonable, completa, sin falsedades, de tal manera que cada colombiano logre formarse su veredicto sobre las características del acuerdo. No podemos permitir que haya dudas sobre la limpieza del proceso, porque además tenemos que reconocer que este acuerdo se discute en circunstancias muy difíciles y distintas a los acuerdos del pasado. A mí me tocó en el año 91, en la época del Ministerio de Gobierno, como ya lo he dicho, pues la fase final de los acuerdos con el M-19 y luego los acuerdos con los otros grupos. Realmente había un gran consenso nacional sobre la necesidad del acuerdo.
Incluso la amnistía que ustedes recordarán, allí no hubo presencia de las víctimas, nadie habló del tema de víctimas, se pretermitió por completo y se otorgó una amnistía amplia. Las voces en contra fueron muy pocas, y si uno se remonta, vuelvo al 57, después de la tragedia que fue el enfrentamiento entre liberales y conservadores, realmente la gente alborozadamente se abrazó y pasó la página histórica. Hoy no está ocurriendo eso, hay una oposición importante que tiene derecho a expresar sus dudas sobre el proceso. Yo no los califico enemigos de la paz, me parece que eso es muy desconsiderado. Creo que son personas que no están de acuerdo, por mil razones, o por lo menos que no están parcialmente de acuerdo con algunas de las operaciones y las decisiones que estamos tomando en La Habana. Me parece que tiene que haber una garantía para que eso se resuelva con un propósito que implique que el resultado del plebiscito sea un punto de encuentro que permita cancelar las divisiones en la sociedad colombiana. Cuando digo cancelar, no es para entrar en el unanimismo, sino para respetar lo que de allí resulte. O sea, esta situación de polarización tan divisiva de hoy, lo que nos debe llevar es a un punto de encuentro. Como sociedad tenemos que resolver esto, y me parece que el plebiscito, además de todo, debería prestar el servicio de que uno logra superar las divisiones. Cada quien mantiene su autonomía, puede seguir pensando que fue un error o que no se debe hablar con las FARC, son decisiones personales, pero las sociedades tienen que aprender a tomar decisiones, y me parece que el plebiscito no se limitaría en esa perspectiva que yo tengo al voto por el sí o el no, sino a la posibilidad de que los colombianos seamos capaces de dar un paso en democracia y afrontar la nueva realidad que surja del plebiscito. Bueno, señores. Doctor de la Calle, un segundo, sabemos que tiene que partir, pero tenemos medios de comunicación, me están pidiendo una sola pregunta. ¿Me permite una y cerramos este espacio, por favor? Marisa Aristizábal tenía una pregunta. Sí, bueno, egresada además de Comunicación Social del externado también. Doctor Humberto de la Calle, quería preguntarle por la polémica de la presencia del Paisa en La Habana. ¿Cuál es su verdadero papel allá en La Habana? Porque, digamos, ha generado un poco la sensación de que las FARC se lo llevaron para protegerlo, o por alguna otra razón que no es realmente participar allá, y además las víctimas están esperando, digamos, como muestras de arrepentimiento, de algo, y sin, digamos, de la persona que es considerada militarmente el más temible jefe de las FARC. Entonces, ¿cuál es el verdadero papel de él allá? Sí, al Paisa se le imputan delitos enormemente graves, eso es indiscutible, incluso tiene condenas. En segundo lugar, él, como los demás que hayan cometido delitos de carácter internacional, tendrá que acudir a la justicia especial para la paz, rendir cuentas allí, reparar, afrontar la verdad. Luego, el tratamiento para todos los delitos de corte internacional no amnistiables incluye al Paisa en la manera como tiene que afrontar los procesos de carácter judicial a manos del tribunal que encabezará esa jurisdicción especial, como lo explicará el doctor Henao en pocos momentos. Luego, un primer punto es la tesis de que el viaje de este señor a La Habana es un llamado a la impunidad, es falsa. Esta no es una discusión sobre impunidad. Todos los que están en La Habana, que hayan incurrido en delitos de la gravedad como los descritos en la JEP, tienen que responder por igual ante los organismos y mecanismos que se han creado allí. Primer punto, este no es un problema de impunidad. En segundo lugar, desde un principio se señaló que cada delegación es soberana para escoger sus delegados. Ese es un principio básico de las conversaciones. Claro, hay en esto pasiones encontradas. Es muy comprensible el dolor de las víctimas. Uno tiene que ser solidario con el dolor de las víctimas, y en relación particularmente con estos crímenes tan graves. Pero en un proceso de conversaciones, cada parte escoge sus delegados. Pero tercero, miremos también aspectos positivos que no pueden perderse de vista. ¿Cuántas veces nos dijeron que el Paisa estaba por fuera y que no respetaba la mesa de La Habana? ¿Cuántas veces dijeron que los sectores más narcotizados no estaban siendo controlados por las FARC? ¿Cuántas veces dijeron que había divisiones internas, que las FARC no tenían mando y control? La presencia de este señor
que es dura para muchos colombianos, durísima. El mensaje para las víctimas tiene que ser de solidaridad, pero también es la demostración de que hasta este momento hay la presencia integral y completa de las FARC en La Habana. Bueno, ahora sí, gracias. Doctor de la Calle, muchas gracias. Por favor, un aplauso.